Si existe un suceso que suelo ver con frecuencia, hasta el punto de volverse cuestionable, es el del artista al que el tiempo ha castigado de manera injustificada y que su obra quede atrapada en el recordatorio de las almas. El suceso tiende a ser percibido por la sociedad como una tragedia y comenzamos a visualizar a esa persona como un mártir. Manipulados por culpa de nuestra compasión, nuestro juicio y lógica se nublan y muchas veces nos damos a la idea que sus aportaciones no son otra cosa sino una joya oculta. ¿En verdad pasa esto o es que el romanticismo nos está tratando como sus esclavos bondage? ¿No se han puesto a reflexionar que si una obra queda relegada al olvido, sea en verdad por algo? Con esto no estoy diciendo que no existan personas o cosas de estas características. Solo digo que son solo la excepción a la regla y no siempre tiene que cumplirse. Ahora, no confundan mis palabras, pues pareciera que estoy diciendo que El escarabajo de Richard Marsh es mala y que el paso de los años no le ha sacudido como Jesús Palacios sugiere en el prólogo. Lo que trato de decir en resumidas cuentas es que ni es tan detestable, ya que es muy amena de leer, pero tampoco es tan excelsa como para seguirse manteniendo como el rival de Drácula, tal y como sucedió en su estreno, dado a que envejeció mal y adolece de muchos de los factores negativos del gótico. Así que con eso sí estoy de acuerdo. Sí pertenece al gótico de la era victoriana y con todo lo que ello acarrea. Remontándonos al autor antes que a su obra, me resulta curioso que en su familia se haya mantenido la tradición de escritor, ya que uno de los autores de quien hablé el año pasado, Robert Aickman, quien es considerado un buen referente del terror de nuestra época, sea nada más ni nada menos que su nieto. Por supuesto que los cuentos de Aickman me gustan mucho y la razón principal por la que le tenía muchas ganas a la novela de El escarabajo era este vínculo familiar que enlaza a estos dos hombres. De hecho, y en mi necesidad de hacer una conexión para tener una noción sobre qué podría encontrarme en el Gótica 111, creo que con la numeración ya damos apertura a las cosas esotéricas. Le pregunté a algunos de ustedes si existía una similitud en los estilos de Aickman y Marsh, y la respuesta es que no, algo que sin duda he de corroborar con mi experiencia. En muchos aspectos eso es beneficioso, dado a que es como leer a algo nuevo o a alguien nuevo. Valdemar nos vende El escarabajo como un libro que compartió época con Drácula, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El grande Ospan, La isla del Dr. Moreau, El retrato de Dorian Gray y Sherlock Holmes, obras que de alguna manera son un reflejo de los usos y costumbres de su tiempo, con todos los prejuicios sociales y religiosos que cargaban consigo, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Muchos de ellas incluso siendo una contraposición, una rebeldía hacia el progresismo científico que intentaba excomulgarse de Dios, pero que no cesaba de mirar con lujuria a los alquimistas y el hermetismo del pasado. El deseo plagado de soberbia de ser igual a Dios, o incluso superarlo y destruirlo, de llegar a la cima de lo inalcanzable, de penetrar en los planos superiores en aras de la evolución humana, seguía más vivo que nunca, y todo bajo un disfraz de hipocresía en el que se pintaban, a través de sus personajes, a todas estas personas como nobles y socialmente correctas, pero que en lo más hondo de sus corazones albergaba el deseo de la muerte y el poder. Richard Marsh fue muy similar a sus colegas, no únicamente en la equivalencia de sus mensajes, sino también en su intimidad. Llevó una doble vida intentando sobrevivir a base de letras y muchos acontecimientos de este secretismo cotidiano rayaban en lo moralmente cuestionable de ese entonces, amén de que tanto él como sus camaradas son todos reconocidos por haberse hecho famosos por un único libro, siendo el resto de ellos una fosa de tinta y papel.
Otro de los puntos que tanto Valdemar y ustedes mismos resaltan de El Escarabajo de forma positiva es que se incluyen varios elementos esotéricos y ocultistas de la misma forma que Stoker y Machen. Respecto a esto, creo que voy a darles la razón a medias, pues si lo comparamos con Drácula o el gran dios Pan, El Escarabajo se queda un poco corto. Sin embargo, e insisto, no estoy diciendo que ello sea algo negativo. Por el contrario, creo que se le agregó el necesario sin intentar ser un manual de ocultismo, tal y como Lovecraft se expresaba a veces de los textos de Blackwood. De hecho, podría llegar a recomendar El Escarabajo como una lectura previa a El Ángel de la Ventana de Occidente, de Gustav Meyrink, para que puedan comprender la carga mística e invisible que está ligada a la fuerza de voluntad y que puede doblegar enemigos de otras personas conforme más se avance en su práctica. Algo en lo que destaca El Escarabajo sobre sus primos, si es que puedo darles esa clasificación, es que se trata del libro que más influencias eróticas tiene y por supuesto que son mucho menos sutiles que las de Drácula o las de cualquier otro libro. Incluso, y ahora que lo reflexiono, podría decirse que utiliza un elemento del gótico un poco olvidado, el cual es escandalizar por medio del morbo a los lectores, generando ansiedad y desagrado. Una cosa que el monje de Lewis supo hacer muy bien. De hecho, creo que El Escarabajo destaca por hacer una cohesión aceptable entre un erotismo grotesco, el esoterismo y todas las religiones en sí. Recuerden que para crear un buen terror se debe pensar en sexo y muerte profundamente. Parece ser que en verdad es adecuado apodarlo como la Metamorfosis versión H. ¿Verdad? En aquellos días, e incluso hoy, existen muchos lectores que dicen que El Escarabajo es una vil copia de Drácula. Si nos remontamos a comienzos del vídeo, recordarán que ambos provienen de una época en común y que si comparten una forma de expresión, de ideales, y podremos decir que hasta la estructura del libro es así, es gracias, insisto, por la época. De hecho, hay un registro que el mismo Valdemar detalla que El Escarabajo fue publicado en gacetas y medios más rudimentarios antes de pasar a convertirse en un libro como tal. Pero, ¿y qué tal la historia? Temo decir, muy subjetivamente, que si por algo este libro se quedó en las tinieblas por muchos años, fue precisamente por una parte fundamental de toda narrativa: los personajes. El argumento es el siguiente. Paul es un aclamado político. Tiene un amigo que es inventor, Sidney, pero ambos comparten una cierta rivalidad porque están enamorados de la misma mujer, Marjorie. En una de las muchas partes coherentes del libro, hablando exclusivamente en términos narrativos, se nos deja muy claro que Paul tiene un capítulo oscuro de su pasado que, como bien profesa el sabio adagio, las cosas te alcanzan tarde o temprano por más que intentes evadirlas. Un día estás arriba y otro abajo. Creo que eso sonó como albur. En fin, es aquí donde un sacerdote de Isis, que se nos sugiere ha dejado atrás la mundanidad del planeta, dado a que puede hacer varias cosas sobrehumanas como manipular mentes, presentar una sexualidad dual o convertirse en un escarabajo gigante, empieza a acosar a Paul a razón de un conflicto que solo ellos dos conocen en verdad, pero que ninguno desea revelar para salvaguardar sus propios intereses. Conforme se van suscitando los acontecimientos, Paul, Sidney y un detective que se mete muy apresuradamente por el capítulo final, lo cual es muy anticlimático, intentarán detener a este emisario del Averno. Si intento satisfacer ese deseo colectivo de querer comparar este libro con Drácula o cualquier otro de la época, nuevamente los personajes salen perdiendo. Paul es el clásico héroe o antihéroe gótico del que no se sabe nada de su pasado, que por sus diálogos y manera de actuar dan por entendido que no es alguien de fiar y termina cayendo mal. Y para colmo el libro lo vuelve una víctima.
Marjorie, por otro lado, quizás agrade a muchas de ustedes porque, en ese sentido, el escarabajo se pone a la vanguardia con el discurso político actual al darnos a una mujer empoderada que se rebela contra la autoridad de su padre, llegándolo a ridiculizar en ocasiones. Yo que el señor Lyndon la hubiese desheredado y donado todo mi dinero a mi partido político. Y peor aún, pues se encapricha con Paul a sabiendas de todas las advertencias que se le hicieron sobre él, aun si eso representaba poner en riesgo su vida. Entre los más destacables está Robert Holt, una pobre víctima de todo, tanto del sacerdote de Isis como de la misma estupidez de la aristocracia de Londres. En un análisis final parece ser que el más rescatable llega a ser Sidney, y no porque me parezca a él en ciertos aspectos como el de pecar de franqueza, aunque de eso me resulte poco benéfico en ocasiones, entre otros aspectos. A veces he llegado a pensar si el gótico de esos años no fue también una forma de exponer la incompetencia de las altas clases en escenarios muy concretos. Puntualizando al personaje peor concebido, creo que Marjorie es el que más sale a relucir. Ignoro si Marge sabía escribir personajes mujeres o no. Sin embargo, desde que por ahí me comentaron y mostraron una opinión sobre que Kentaro Miura, el creador de Berserk, sí sabía hacer personajes femeninos al involucrar problemas muy propios y concretos de ellas con los de su trama y no por mera conveniencia de la misma, me da en qué pensar. Los protagonistas del escarabajo llegan a ser muy planos, los de Drácula no todos, porque a su manera tienen una personalidad muy característica. Creo que comparar a Paul del escarabajo con Arthur de Drácula, dado a que uno vendría a ser el análogo del otro por lo que la trama sugiere, sería sumamente bobo. Lo mismo sería el hacerlo con Mina Murray y Marjorie. ¿Y qué pasa con el villano? No puede existir una historia de esta calaña sin un villano. Si nos remontamos a la época victoriana, recordaremos que había un prejuicio racial muy fuerte. Todos los extranjeros eran vistos como agentes del mal que intentaban quebrantar el utópico paraíso inglés. El que el príncipe de Valaquia y el sacerdote de Isis sea el uno de la Europa oriental y el otro de Egipto no es coincidencia. Sin embargo, hay algo todavía más escandaloso. Mientras que Oscar Wilde estaba pudriéndose en la cárcel a raíz de las acusaciones que se hacían sobre él respecto a su homosexualidad, en El Escarabajo estaba un recurso literario que se ha perdido con el paso de los años y que usarlo hoy en día sería terminar en los calabozos de la Inquisición progre o en las hogueras del puritanismo woke. Hacer que el villano tuviese rasgos no muy masculinos. A estas alturas desconozco si el sacerdote de Isis es un hermafrodita o un transexual, algo que no se nos deja muy claro. En caso de ser transexual o de una orientación similar, he de recordar que se trata de un recurso literario, insisto, que tenía el mismo valor que el de los extranjeros, ser un ícono del mal. Y en caso que sea un hermafrodita, se aborda una circunstancia que no se queda únicamente en lo sociopolítico, sino que tiene un valor esotérico. El hermafrodita, es decir, un ser que biológicamente comparte tanto atributos femeninos como masculinos, es comúnmente utilizado como un símbolo de un ser humano completo que se asocia comúnmente a orígenes divinos por poseer dos naturalezas. Los griegos y toda la región del Mediterráneo le asignaban su propio significado. De hecho, dentro de algunos textos gnósticos se refiere a Adán como el hermafrodita original y a Jesús como el segundo, el cual es un precepto que tuerce las palabras de San Pablo al referirse al Señor como el segundo y perfecto Adán. Este último encuadre es una herejía sin ningún tipo de tapujos y he de concordar con los libros de San Irineo. Esto hace que en íconos como Baphomet veamos un macho cabrío con cuerpo de hombre y pechos de mujer, representando así una dualidad y lo que algunos cultos consideran la imagen de Dios, a la vez que el sol masculino y la luna femenina están en cada uno de sus costados, sin olvidarnos de la parte humana y la parte bestial que también coexisten ahí.
Al final, en épocas más modernas, todo esto se traduce en una sátira y una burla, y el sacerdote de Isis no es sino precisamente eso, una representación de que el orden de la naturaleza se corrompió en él o en ella, en el humano y en el insecto, adquiriendo una apariencia que no debería de tener a causa de haber comulgado con un dios falso. Insisto que utilizar este recurso narrativo actualmente sería muy controversial, aunque harto interesante. Dado esto, creo discrepar un poco de lo que se nos dice en el prólogo, ya que el uso de estos temas en el terror más actual, como en la narrativa de Clive Barker o Pugmire, tiran más por buscar una identidad tras todo el desprecio que los grupos sociales con estas inclinaciones han sentido a causa de lo que acabo de describir, motivo por el que las criaturas de Midian, de Barker, viven en el subsuelo, cambiando de humano a monstruo sin sentirse plenamente como uno u otro, o desde la óptica de Pugmire al apuntar hacia los versos fatalistas contenidos en el Valle de Sesqua. Puede que Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos, sea una excepción a la regla, mas de las novelas de Thomas Harris ya hablaré en otra ocasión. Con todo y la polémica que lo rodea, creo que no está de más echarle una mirada a la parte de los cantos de Maldoror, donde se habla de la hermafrodita para acentuar un poco más la unión entre la literatura y el esoterismo. Entre lo sagrado y lo profano, existe una línea muy delgada. En definitiva, El Escarabajo es un libro que es disfrutable si no nos empeñamos a compararlo con Drácula. A pesar de que casi todos sus personajes resultan irritantes, el desarrollo de la trama es muy amigable y no se torna insufrible como para abandonarlo. Es verdad que mis expectativas se elevaron mucho luego de ver cómo me lo recomendaban con insistencia y de que la primera parte de la historia, la narrada por Robert Holt, me enganchara, creyendo que ese mismo nivel iba a mantenerse siempre. Creí que iba a profundizar más en el tema del dominio de las voluntades, tanto la personal como las ajenas, como un eje central de su ADN ocultista del que tanto se le reconoce. El último capítulo, con la aparición del detective, fue tal vez lo que terminó por arruinar un poco la experiencia, siendo algo que debería haberse puesto desde el principio si se deseaba atraer a los lectores de Sherlock Holmes, o por el contrario, al menos por la mitad de la historia, si es que la flagelación con Drácula persiste. Recuerden, si no me hubiera agradado el ejemplar, ni siquiera le hubiera dedicado un vídeo. Tan solo intento advertirles de cosas que todos podrían notar. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestros enlaces de PayPal. También, si quieren adquirir este libro y apoyar un poco más al canal, pueden comprarlo mediante nuestros enlaces de afiliado que van a estar en el comentario fijado. Eso ha sido todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.